Abra su Biblia hoy en este día, hermanos, en el Salmo 51. Salmo 51, y vamos entonces a dar lectura a todo este salmo, puesto de pie para reverencia a la palabra de Dios. Salmo 51, al seguir y continuar nuestra serie de mensajes en el libro de Salmos. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y líbrame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en este día para que tú nos concedas el Espíritu Santo con tu palabra, Señor, al nosotros meditarla y enseñarla. Padre, te pedimos que tú traigas tu palabra a nuestros corazones. Quítame a mí de aquí y habla tú a nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. El Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento. ¿Conoce usted a alguien que iba bien en su vida? Su matrimonio era feliz, todo iba bien, y de pronto usted escucha que ha habido un escándalo en ese hogar, en esa persona. ¿Cómo puede un matrimonio regresar de vuelta, unirse otra vez cuando ha habido infidelidad en el matrimonio? Eso es nada más uno de los ejemplos de muchas personas que caminando en esta vida aparentamos que todo está bien, mas sin embargo se ve y se nota al pasar el tiempo que hay una falla, hay una caída, hay un pecado en la vida. Y cómo regresa una persona otra vez a volver a su matrimonio, otra vez a volver al ministerio, a la iglesia, a caminar pues confiado en el Señor, una vez que habiéndole ido bien, ahora todo el mundo sabe que la persona tenía un pecado en su vida. La Biblia me habla a mí del Salmo 51, uno de los salmos más conocidos en la palabra de Dios a través de los años en los santos de la iglesia. Alguien ha llamado este salmo el gemir de la oveja atrapada. El gemir de la oveja atrapada. ¿Cómo clama una oveja a
su pastor para que venga y le ayude cuando está atrapada. Este es el Salmo 51. Cuando David se nos dice en el versículo 1, arriba del versículo 1, que David escribe este salmo cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y Natán el profeta confronta al rey David y levanta su mano y apunta su dedo delante del rostro de David. David, inesperadamente no confiaba que este hombre traía la historia de su mismo pecado. Y cuando el Natán le apunta el dedo, dice la Biblia que Natán le dijo: tú eres el hombre. Y la Biblia nos habla en 2 de Samuel, el capítulo 18, que David cayó desplomado. Fue tremendo. David estaba enojado en la historia que el profeta le había dado de una persona que había cometido un pecado. David dice: esa persona tiene que morir. Y Natán le dice: tú eres el hombre. Y la Biblia dice que David cayó al suelo y dijo, desplomado, y dijo: he pecado. Qué tremendo. ¿Cómo va a regresar este hombre que canta la palabra de Dios, que conoce al Señor íntimamente, que tiene un corazón según el corazón de Dios? ¿Cómo regresan estas personas de nuevo en los pasos de el Señor? La Biblia me habla en el Salmo 51 de 5 realizaciones que una persona tiene que tener para regresar de vuelta al Señor. Cada vez que usted y yo pecamos, porque no hay hombre que no haya pecado, dice Salomón. La Biblia me enseña, hermanos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo más triste no es solamente que hemos pecado y venimos nosotros a Cristo para que perdone nuestros pecados, sino aún como creyentes, como el rey David, nosotros aún con el favor y la bendición y el llamado de Dios y la unción de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que el ser humano también peca. No hay hombre que no haya pecado, dijo Salomón cuando él ora, levantando el sacrificio, dando la dedicación del templo que él ahora edificado con el dinero, los recursos que David le había dado su padre Salomón, su hijo. Ahora, al edificar el templo, él entonces pues da gracias al Señor en Primera de Reyes, el capítulo 8, y dedica el templo ante Dios y le dice al Señor: si tu pueblo pecare, donde quiera que esté, el pueblo mire a este templo y que tú lo escuches y perdones su pecado. Y entre paréntesis dice ahí, Primera de Reyes, el capítulo 8, Salomón dice: porque no hay ser humano, no hay hombre que no haya pecado. ¿Qué hacemos cuando pecamos para regresar en los caminos del Señor? 5 realizaciones que usted necesita conocer. Primero, la Biblia me dice que usted tiene que conocer que Dios conoce el pecado. El versículo 1 al versículo 3, Dios conoce el pecado. Segundo, usted tiene que realizar que Dios mide el pecado. El versículo 4 al versículo 6. Tercero, usted tiene que realizar que Dios es el que perdona el pecado. El versículo 7 al versículo 9. Y cuarto, usted tiene que realizar que Dios renueva al pecador. El versículo 10 al versículo 12. Y finalmente usted tiene que reconocer que Dios restaura al pecador. El versículo 13 al versículo 19. Mire conmigo qué precioso salmo de la palabra de Dios. La oveja, el gemir de la oveja cuando está atrapada y no puede salirse. Dice la Biblia, usted y yo necesitamos realizar que Dios conoce el pecado.
pecado. El salmista clama aquí en el versículo 1 arriba, dice la Biblia, que esto es cuando David es confrontado después que se llegó a Betsabé. Qué tremendo fue aquello, hermano. David, el rey amado por todas las personas, con muchas esposas ya. Él podía casarse con cualquiera, mas sin embargo ve de su ventana, ve entonces a una mujer que es esposa de otro hombre, y él la toma para sí y comete el pecado. Y la Biblia me habla a mí, hermanos, que esto fue una tremenda noticia a través del reino, todo el mundo hablando de cómo este hombre, como David, el rey David, ha pecado. Hoy hay personas que están tratando todavía de arreglar ese problema, y muchas denominaciones enseñan que uno pierde la salvación cuando uno peca, pero la Biblia me dice que David no perdió la salvación en ningún momento. Él nada más busca por la restauración y busca por la limpieza, el renovamiento del Espíritu de Dios en su vida. Eso es lo que hace un creyente. Pero usted tiene que conocer que Dios conoce el pecado. La Biblia me habla a mí, el Salmo 51 es uno de 7 salmos en la Biblia que se llaman salmos de penitencias, salmos penitenciales, y es el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 138 y el Salmo 143. Específicamente el 32, el 38, el 51, el 138 y el 143. Hay 5 salmos donde el pecado llena el corazón de la persona que está suplicando al Señor que vea su pecado y tenga misericordia de él. Y esto entonces nos habla a nosotros, hermano, que Dios conoce el pecado. No importa cuál sea su pecado, no importa cuál sea su adicción, no importa donde usted está atrapado, no importa los años, no importa la vergüenza, no importa lo grande, no importa su posición, no importa los años de cristiano que usted ha tenido. El pecado es una realidad en nuestra vida, y Cristo vino a salvarnos del pecado. Pero Dios conoce el pecado, y la Biblia me habla a mí, mire cómo Dios lo conoce. Dios conoce lo que es el pecado. En el versículo 1 dice la segunda parte: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay 3 palabras que se usan diferentes y todas están viendo el pecado de una manera diferente. Dios conoce lo que es el pecado. El pecado es una rebelión. En el versículo 1, la parte B, el pecado es una maldad. En el versículo 2, la parte A, y el pecado es un pecado. En el versículo 2 y la segunda parte del versículo, 3 diferentes palabras: la rebelión, la maldad y el pecado. La palabra rebelión quiere decir que el pecado es un acto de nuestro corazón. Nosotros no pecamos involuntariamente. Nosotros tomamos una decisión para romper, quebrantar lo que sabemos que está mal. Nosotros nos cruzamos la luz rojas, y eso nos habla a nosotros de que Dios conoce la rebelión. Cuando usted quiere comenzar otra vez con Cristo, tiene que conocer que su corazón estaba activo en ese pecado, que no fue ella quien lo tumbó a usted, fue usted que quiso dejarse tumbar por ella, si usted quisiera decirlo así. Pero la Biblia me habla de que es una rebelión. Me dice segundo que el pecado es una
maldad. Y la palabra maldad es entonces pues la inclinación de la tendencia que uno tiene. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón una inclinación, una tendencia a algo que nos llama la atención, y aunque no queremos, aunque no miramos, aunque no quisiéramos, ahí sabemos que tenemos pues el corazón inclinado, sensible a esa tentación. Y tercero, la Biblia me dice que Dios conoce el pecado, y Él dice en el versículo 2: límpiame al terminar de mi pecado. La palabra pecado quiere decir errar, quiere decir fallar la marca. Es como tirar una flecha y no pegarle al centro, sino pegarle a otro lugar. Usted y yo teníamos buena intención, pero la intención del pecado es también que cada paso que nosotros damos hacia el pecado no fue una equivocación, sino fue una rebelión, fue una tendencia del corazón. Y usted entonces y erró, usted falló al hacer así, de esa manera, delante de Dios. Hay personas que me dicen a mí: pastores, yo cometí el error de ir, por ejemplo, a la casa de la hermana, o cometí el error, pastor, de textearle, o cometí el error. Hermano, no es el error también es el pecado. Y el salmista está pidiendo que me borre mi rebelión, que me lave de mi maldad y que me limpie de mi pecado, de las fallas que yo puedo decir que fue un error. Pero el error, cuando nos hace caer delante de Dios, es la pezuña del diablo para tumbarte delante del Señor. Y la Biblia entonces me habla a mí, hermanos, de que Dios conoce el pecado, conoce el corazón, y el corazón, su voluntad de tomar esa decisión, conoce la tendencia que hay en nuestra vida, y nos vamos acercando al lugar donde usted sabe que no se debe de acercar. Y finalmente, el error que cometiste era parte del plan que tú y yo teníamos para convertir entonces nuestro camino en una vergüenza delante de Dios. Dios no solamente conoce el pecado, Dios también mide el pecado. Mide el pecado. Versículo 4 al versículo 6. Versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado, hermanos, se mide por quien Dios es. El pecado no es lo que a mí me parece, no es lo que los demás, todo el mundo está haciendo. Todo el mundo dice que no hay problemas con eso. Mami me da permiso, mi tío dice que está bien, mi tía no le importa. La Biblia me dice que no importa lo que las personas piensen del pecado, que la Biblia me habla que Dios es el que mide el pecado. Cuando uno viene a los pies de Cristo arrepentido, cuando uno como creyente ha pecado, la manera de regresar es que Dios conoce lo que hemos hecho. Pero segundo, la Biblia me habla a mí de que Dios es la medida, el patrón, el estándar de el pecado. Las cosas son pecado porque Dios las ve como pecado. Aunque el mundo diga que las cosas no están mal, la Biblia me dice que sí están mal, porque el pecado se reconoce por lo que Dios valora, lo que Dios ve, lo que Dios dice. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo, mire el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Y ahora mire el versículo 4: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido. Subraye la palabra en su mente, reconocer. En el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. Y el versículo 4, para que seas reconocido. Nuestro pecado, al nosotros venir arrepentidos delante del Señor, reconocemos, hay una realización de que mi pecado se mide a través de Dios. Porque la Biblia me enseña que
cuando nosotros pecamos es para que seas, versículo 4 en la mitad, en el medio, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Me habla de los atributos de Dios, del atributo de justicia de Dios, para que Dios sea justo cuando Él dice eso es pecado. Yo no puedo estar diciendo no, Señor, no es tan malo, no importa. No, el corazón arrepentido, el corazón que viene por segundo chance delante del Señor, es el corazón que reconoce la santidad de Dios, la justicia de Dios, la pureza de Dios. Y eso es lo que mide la falla en mi vida. Y la palabra entonces me habla, hermano, que en verdad no hay cambio en la vida, a no ser que haya primeramente un cambio de mi estima acerca de Dios. ¿Qué pensamos nosotros de Dios, acerca de Dios? Cuando pecamos, cuando nosotros tenemos cualquier pecado, nosotros podemos como sentirnos que estamos enojados con Dios y por qué Dios no me permite y qué hay malo con esto. Y yo lo que estoy haciendo es tratando de jugar un jueguito, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es santo, santo, santo. Es justo cuando Él habla y Él es puro cuando Él juzga. Y la palabra de Dios me está enseñando que para yo venir al Señor, el pecado se mide por Dios. Dios es el estándar del pecado. Dios mide el pecado y yo tengo que venir a Él y reconocer, no tratar de arreglar, no tratar de que Él no lo vea tan malo, sino tengo que venir abiertamente y decirle: reconozco que estoy mal, para que tú seas reconocido que tú estás bien. Mire, lo tercero, la Biblia me habla, la tercera realización al venir nosotros al Señor para ser perdonados y comenzar el matrimonio otra vez, comenzar el ministerio otra vez, comenzar el camino del Señor otra vez. Dios es el que conoce el pecado. Segundo, Dios es el que entonces mide el pecado. Y tercero, Dios es el que perdona el pecado. Dios perdona el pecado. Versículo 7 al 9. Mire el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros aquí en Chicago hemos tenido una gran nevada y qué lindo se ven los campos y el patio y las calles y los árboles cuando están todos blancos, todos vestidos de blanco, como una novia cuando viene al altar, como una virgen para entregar su vida a este hombre que será su esposo. Viene vestida de blanco, con su velo de blanco, todo de blanco, sus flores de blancas, porque es una evidencia o señal de su pureza. Y la Biblia me está hablando a mí. El salmista le pide al Señor: purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco, no como la nieve, sino más blanco que la nieve. Qué tremendo, qué blancura deseaba David en su corazón. Y la palabra de Dios me habla a mí de que hay algo en nuestra vida que se siente que necesita venir al Señor y que el Señor me limpie completamente, borre mis rebeliones, lave, dice la Biblia, pues mi pecado purifica entonces con hisopo y seré limpio. Y lo que está diciendo el salmista es que en la conciencia de nosotros cuando pecamos, en el ciclo de nuestra vida, cuando nosotros pecamos, hay básicamente tres sentimientos que nosotros tenemos. Cada uno viene con el verbo que el David le pide al Señor que haga en su vida. Él le pide al Señor que le borre sus rebeliones en el versículo 2. Y en el versículo 9, en la segunda parte, él pide que Dios lo purifique. En el versículo 7
en el punto A, que lo lave en el versículo 7, el punto B, y que lo limpie. Tenemos 4 diferentes palabras ahí otra vez, y la Biblia me habla que David quiere que le borre sus rebeliones. ¿Sabe qué? Que hay en la conciencia de la persona que ha pecado, aunque nadie sabe, hay un récord, hay una tacha, hay una X. Hay ahora como cuando uno hace una infracción en la ley y ya es un delito, que eso queda en el récord de su vida. Donde quiera que usted va, tiene que decir, si le hacen la pregunta, tiene que decir: yo estuve preso, o yo tengo este cargo, ya lo cumplí, pero ahí queda el cargo marcando tu vida. David no quiere vivir sabiendo que tiene un récord. No se puede sentir que puede arreglar su vida con un récord todavía. Y todavía él entonces le pide al Señor: borra el récord de mi vida. Y la Biblia me dice, esto es lo que hace Jesucristo por nosotros. Pero David dice que él le pide al Señor: purifícame, en el versículo 7. Y purificar, que es una palabra del templo, del lugar donde hay sacrificios. Purifícame quiere decir que en la conciencia del pecador hay un sentimiento que no soy digno de hacer lo que estaba haciendo. No puedo estar jugando con las cosas de Dios, y me siento entonces pues minimizado, me siento que no soy digno, me siento inmundo, que no debo estar tocando lo que Dios dice. La Biblia me habla a mí del lávame, y me habla que la conciencia del pecador es que se siente con una mancha. Ha habido una mancha en la tela de tu alma, que ahora queda la mancha, y David clama que me lave, que se quite la mancha. Y en el versículo dice la Biblia, la parte segunda del versículo: límpiame delante del Señor. Versículo 7: lávame y seré más blanco que la nieve. El versículo 2, la segunda parte: y límpiame de mi pecado. ¿Cuál es la diferencia entre lavar y limpiar? Lavar tiene que ver pues con una mancha que hay en la ropa, en la pared, en un lugar, en la carpeta, y usted tiene que quitar la mancha. Pero limpiarme tiene que ver no solamente con la mancha, tiene que ver con la suciedad de esa mancha. Es algo feo, es algo que huele, es algo que no es bueno, es algo que es terrible. No solamente está pues manchado, está también sucio, tiene algo que lo han pues hecho que no es limpio delante de Dios. Y Cristo ha limpiado nuestra vida con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo que David está pidiendo en el versículo 7 al 9 es que Dios sea con él como Cristo ha sido con nosotros. La Biblia dice en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 13 y 14, que tú, Señor, nos has perdonado todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor nos ha lavado con su sangre. Y en Hebreos capítulo 10, el versículo 19 al 22, la Biblia dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 22, teniendo un sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, dice la Biblia, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué tremendo, hermanos. Somos purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. No agua bendita, hermano, sino que está
hablando la palabra de Dios, de que la sangre de Cristo actúa como el agua, limpiando a la vida del pecador. Por eso lávame, por eso purifícame, por eso límpiame. Diferentes aspectos de la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. El bautismo, hermano, es la señal que apunta a lo que la sangre de Cristo ha hecho en nuestra vida. Cuando una persona pone la fe en el Señor Jesucristo, entra a las aguas bautismales. Y las aguas bautismales representan, pues, la sangre del Señor, la promesa del Señor de que cuando tú vienes a Él, Él te lava, Él te limpia, Él te purifica con su sangre. Y nosotros debemos de, si usted no se ha bautizado, en febrero 21 vamos a tener bautismos aquí en Naperville, en la iglesia, y usted puede venir a la clase de bautismo en febrero 15, el lunes antes, para prepararse a hacer entonces usted, afirmar su camino, que la sangre de Cristo le ha limpiado a usted de todos sus pecados. Cuarto, la cuarta realización es que Dios renueva al pecador. Mire el versículo 10 al versículo 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Lo que dice el rey David, él no, mire, escuche bien, él no solamente quiere ser lavado, él no solamente quiere ser perdonado y que le borren el récord, él quiere ser cambiado. Él quiere tener un corazón limpio, que de adentro para afuera el corazón no tenga la tendencia que ha tenido hasta hoy. Él quiere un espíritu recto dentro de él, y él quiere, en el versículo 12, un espíritu noble, un espíritu que aprende, humilde, que se deja llevar dócilmente por el Señor. Hay personas a veces que quieren que la esposa lo perdone, y la esposa está quizás pronto para perdonar, pero usted tiene que saber que Dios no solamente quiere perdonarlo a usted, Dios también quiere renovarlo a usted, quiere cambiar, renovar su corazón, un corazón limpio, y Dios quiere también renovar sus emociones, darle el gozo de la salvación del Señor. Cuando usted y yo no tenemos gozo de Cristo, no tenemos gozo del Señor, pues usted y yo entonces estamos buscando el gozo en otro lugar. Lo que hace la obra de Dios es que pone un gozo por las cosas de Dios más grande que el gozo del pecado, que la alegría del pecado. Renueva, dice, el corazón, los huesos que has quebrantado. El Señor está dispuesto a renovar tu vida, a cambiar tu corazón, a hacer que tu nacimiento de nuevo sea renovado, para que usted siga con corazón limpio, con un espíritu noble y un espíritu recto, los caminos del Señor. No solamente perdóname, mi amor, sino también es: Señor, ayúdame a vivir la vida que esta mujer, que mis hijos, que la iglesia, que mi pueblo, que mis amistades quieren ver de ti en mí. Y por último, la Biblia me dice que Dios restaura al pecador. Dios conoce el pecado, hermano. Dios mide el pecado. Dios perdona el pecado. Dios renueva al pecador, pero también Dios restaura al pecador. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces, cuando él ha sido perdonado, lavado, limpiado, cuando le han borrado el récord por la sangre de Cristo, y cuando él entonces pues siente que tiene el gozo del Señor, otra vez, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En el versículo 14
dice la última parte: cantará mi lengua tu justicia. Y el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hay veces que queremos alabar sin ser perdonados, sin reconocer que Dios es el que mide el pecado, sin tener el deseo: cámbiame, Señor, pon un espíritu recto dentro de mí. Cuando Dios hace esas primeras cosas, usted puede estar seguro que el Señor le está restaurando a usted en su ministerio. El rey David dice: entonces van a hacerse sacrificios en Jerusalén. Otra vez regresamos con gozo a practicar, dice David, la religión que ellos tenían. Pero usted y yo, con el Espíritu de Dios, aplicando la sangre de Cristo a nuestra vida, podemos entonces regresar con nuevos bríos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Regresamos en restauración al ministerio, de con nuestro testimonio, aún con nuestra caída, podemos nosotros enseñar a los demás a cómo caminar, cómo alabar, cómo servir al Señor. En el segundo chance, 5 realizaciones que usted necesita para regresar al Señor. ¿Cuál de ellas usted necesita en este día, hermano? Necesita conocer que Dios sabe. Necesita usted conocer que Dios es el que mide el pecado. Necesita usted reconocer que Dios le perdona por la sangre derramada, le borra el récord. Venga a Cristo. Necesita reconocer que el Señor quiere renovar su vida y que el Señor quiere reinstalarle, quiere a usted restaurarle en un ministerio mayor. Desde antes, por la experiencia de la caída y de la misericordia de el Señor, venga en estos momentos a los pies de Cristo. Dígale: Señor, he pecado, me he ido de tus caminos, he hecho rebeldemente, he actuado según la tendencia de mi corazón. Límpiame con la sangre de Jesús, más blanco que la nieve. Gracias, Señor. El bautismo me recuerda que esto es lo que ya tú has hecho, lo que Cristo ya ha hecho por usted, en limpiarlo usted de sus pecados. Y usted puede decir: Señor, renueva mi corazón y renueva mi gozo, mis emociones, levántalas para estar en fuego para ti. Y los demás sentirán la presencia del Señor restaurando mi vida. Venga a los pies de Cristo ahora y dígale: Señor, entra a mi corazón. Gracias por morir por mis pecados. Tú me has prometido limpiarme a mí. Y vengo ante ti, confieso mi pecado. Señor, gracias por tu sangre. Límpiame, cámbiame. Y Señor, tómame de nuevo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted oró esa oración, hermano, qué tremenda decisión. Regresar a los pies de su Padre por la sangre derramada en la cruz del Calvario. David pedía por lo que usted hoy tiene en la cruz del Calvario. Venga usted y yo estaré orando por usted.